correcto, Gustavo de Hoyos, tú que eres abogado, que conoces las leyes y la Constitución, es correcto que el presidente del órgano electoral, el árbitro electoral, se reúna de manera clandestina en el domicilio del secretario ejecutivo, un hombre con un enorme poder en ese órgano, con los presidentes de los 3 partidos políticos de oposición? ¿Es correcto? No soy experto en materia electoral, lo tengo que confesar. Si me hicieras una pregunta de materia corporativa, administrativa de amparo, aquí podría recitar prácticamente toda la normatividad, no es mi especialidad. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente martes. Nos encontramos ya 27 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Y sí, qué bueno por parte del periodista Álvaro Delgado, que pone en su lugar a otro más de esta camarilla del señor Claudio X González, el empresario Gustavo de Hoyos, que como ya es costumbre cuando se les va directo a la yugular, ya no son expertos, pero para todos los demás temas sí son. Y solito se pone, o más bien, se pega un tiro en el pie, porque dice que no es experto, y ustedes lo escucharon en el intro. Si no son expertos, ¿para qué andan con su el INE no se toca? Digo, para eso están los legisladores. ¿Para qué se meten en situaciones cuando solitos quedan en ridículo? Porque ustedes lo escucharon, no soy experto en esa situación. Y entonces, ¿con qué argumento andan haciendo sus payasadas y sus marchas? Y sobre todo convocando y diciendo que no deben de tocar al INE. Solitos, les digo, solitos se meten el pie. Independientemente de ello, también le paró en seco ante una decisión que fue más que obvia que iba a ser la oposición de unirse, pero no les ha resultado. Y en esta entrevista tuvo que aceptar que Morena simplemente los está pasando, los está arrollando. Y trató como que de defenderse, pero ante eso no hay defensa. Y Álvaro Delgado aprovechó también para seguirle dando ante la situación que acaba de cometer el mismo Alejandro Moreno Cárdenas, en donde pues, le dio la espalda a su militancia, a su partido. Y los tiene muy preocupados, ¿eh? Escuchen ustedes. Porque así dejaron otra vez en evidencia a Gustavo de Hoyos. Escuchen. De discusión, a veces más emocional que cerebral, pero es mejor que haya más discusión a que no exista esta. Y hoy le damos la bienvenida una vez más a Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex. Y pues, Gustavo, muchas felicidades en este fin de año y pues no cesa tampoco la actividad política, la actividad informativa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte, saludar a la amplia audiencia del programa. También déjame empezar celebrando y reconociendo este espacio de pluralidad, de discusión, de disensos que también hay que celebrar a veces cuando pensamos distinto y que nos permite intercambiar puntos de vista.
Yo he tenido la oportunidad a lo largo de este año de en varias ocasiones platicar contigo, con Alejandro. Desde luego que no aspiramos nunca a tener un pensamiento monolítico, coincidir en todo, pero creo que de eso se trata la información, se trata la política, y a final de cuentas con la suma de las ideas construimos un pensamiento que al menos nos dé unidad en lo esencial. Así es que muy contento de estar aquí, y desde luego para ti, para toda la audiencia, los mejores parabienes de felicidad para estas fechas. Bueno, Gustavo, ya estamos por concluir el año. Este año fue especialmente intenso, no solamente desde el punto de vista político, también en el electoral. Hubo elecciones en 6 estados, 4 estados los ganó Morena, y bueno, la evaluación que tú como dirigente de un sector de la oposición, ¿qué harías? ¿Cuál es esta evaluación desde el punto de vista de la oposición sobre los resultados que obtuvo esta y los resultados que obtuvo también, por supuesto, el proyecto del presidente López Obrador? Sí, bueno, me parece que es de claroscuros. Imposible no reconocer que en el plano electoral el oficialismo encabezado por Morena, el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, ha tenido importantes triunfos electorales. Desde luego que quienes estamos en la oposición debemos de aprender de las cosas en las que nos equivocamos, pero también creo que estamos terminando el año y hay que reconocer que, a diferencia de lo que casi todo el mundo coincidía en el ya lejano 2020, 2021, hoy la oposición, tanto la partidaria como quienes hacemos oposición desde la sociedad civil, estamos en el día a día contrastando opiniones. Tenemos una agenda que es distinta, desde luego, a la que se impulsa desde el ámbito oficial, y me parece que el balance es justamente eso, un reacomodo en el cual el oficialismo pretende ir perfilando sus fortalezas, que las tiene algunas, rumbo a la elección federal de 2024, que implicará la renovación de la presidencia, de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, de 9 gubernaturas, de la gran mayoría de las alcaldías y congresos del país, y donde también, desde luego, en la oposición estamos buscando la mejor forma de articular un frente amplio en el cual puedan coincidir las fuerzas partidarias y las no partidarias que no coincidimos con la visión y el proyecto del actual régimen, y que paulatinamente nos vamos estructurando mejor. Hay mucho, desde luego, por mejorar. Te diría que tenemos un cierto nivel de satisfacción por los últimos eventos, por el cierre del año. Yo creo que, sin poder echar las campanas al vuelo, lo que es evidente es que la oposición está pudiendo ya no solamente firmar documentos, hacer algunos acuerdos, sino que está pasando a la movilización. Tú fuiste para... ¿Movilización? Hablando de la marchita que hicieron, pero vámonos más adentro sobre la situación que se está presentando en esta coalición. Claro que militantes del PRI, 2 de los que tú has mencionado, van a ir primero al INE y luego al tribunal. Pero si el presidente del INE pues es muy amigo del presidente del PRI, se reúnen los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, en el domicilio del secretario ejecutivo, pues no va a pasar nada. ¿Eso es correcto, Gustavo? Yo creo que el INE ha dado muestras, y hablo del órgano y no de las personas, de que ha podido sancionar en más de una ocasión a los partidos políticos en lo general. El PRI es uno, por cierto, de los más sancionados. Desde luego que están llamados quienes son consejeros y consejeras a ser extremadamente cuidadosos en su acción personal, porque representan a las instituciones. También hay que decirlo con toda claridad que estas impugnaciones seguramente serán resueltas, Álvaro, una vez que se dé la sucesión en 4 de los consejeros. Y es que este evento que tú mencionas me parece que va a perder relevancia una vez que se dé esta sucesión, que por cierto es muy importante para la vida democrática del país. Entonces, ¿qué creo que tenemos que aspirar? A final de cuentas, que el PRI y los demás partidos en la oposición y en el oficialismo estén a la altura de la expectativa que tenemos los ciudadanos para que sean partidos mucho más modernos,
muchos más transparentes en su conducción y sobre todo mucho más incluyentes. Prácticamente en todos los partidos políticos del país, en el oficialismo y en la oposición, me parece que hay voces cada vez más fuertes que se duelen de criterios excluyentes, porque no todos los militantes, no todos sus cuadros históricos y recientes, y no todos los ciudadanos que simpatizan con ellos están teniendo los espacios que me parece que en una democracia moderna tendrían que tener. Es correcto, Gustavo de Hoyos, tú que eres abogado, que conoces las leyes y la Constitución, es correcto que el presidente del órgano electoral, el árbitro electoral, se reúna de manera clandestina en el domicilio del secretario ejecutivo, un hombre con un enorme poder en ese órgano, con los presidentes de los 3 partidos políticos de oposición. ¿Es correcto? No soy experto en materia electoral, lo tengo que confesar. Si me hicieras una pregunta de materia corporativa, administrativa de amparo, aquí podría recitar prácticamente toda la normatividad, no es mi especialidad en el ámbito electoral. Entonces respondo básicamente de manera intuitiva, como un observador informado del tema. Hasta donde yo sé, Álvaro, no existe, un artículo, una normatividad que de manera expresa pueda prohibir un encuentro de estas características. Desde luego que debería de haber un extremo cuidado de parte de funcionarios de que sus acciones no puedan llevar al sospechosismo. Lo mismo puede decirse en el caso del órgano electoral, lo mismo se puede decir en el Poder Judicial de los magistrados y jueces, y lo mismo debería decirse de muchos funcionarios de alto nivel en el Poder Ejecutivo. Creo que son de los aspectos que nuestra vida pública tiene que evolucionar. Dicen que las comparaciones son odiosas, déjame hablar como abogado simplemente por ejemplificar. En los Estados Unidos, por ejemplo, si un abogado quiere unirse con un juez, el juez le da la cita, pero no lo recibe si no está presente su contraparte, es decir, el abogado que defiende la causa contraria. Yo creo que ese tipo de circunstancias tenemos que regularizarlas en nuestra vida democrática, en el ámbito de la política, en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, porque este tipo de eventos, más allá de lo que se haya tratado, más allá de si el acuerdo que se llegó o si es que hubo alguno fuera trascendente o no, desde luego que no abonan a la confianza de ninguna institución y mucho menos de la institución electoral. La Constitución, en el artículo 41, en la fracción 5, en el apartado A, establece una disposición para los servidores públicos de materia electoral, y Lorenzo Córdoba y el secretario ejecutivo son servidores públicos. Dice este artículo, este mandato constitucional: en el ejercicio de esta función estatal, la electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios rectores. Fue una reunión secreta con la oposición, no informaron a nadie fuera del ámbito institucional. Jurídicamente está esta parte, pero políticamente el que el árbitro, el presidente del órgano electoral, se reúna con la oposición en secreto, de manera clandestina, pues evidentemente transgrede el mandato constitucional, Gustavo, ¿o no? A ver, creo que la calificación de si esta reunión transgrede o no, no la puedo hacer yo en este momento. Lo que sí me parece que es una imprudencia. Me parece que esta reunión debe haberse realizado, no tengo los elementos para poderlo afirmar de manera categórica, pero hay indicios de que así fue. Pues es una imprudencia. Creo que las reuniones de las y los funcionarios tienen que llevarse a cabo en sus oficinas. Creo que tienen que estar a la vista de todos, las agendas, qué es lo que se trata. Y me parece que esta circunstancia debería ser un aprendizaje inmediato para que ni con la oposición ni con el oficialismo se dieran eventos que pudieran poner en duda este tipo de certeza que es fundamental. Yo creo que si los partidos que se sienten afectados con esta eventual reunión encuentran que hay un elemento que deba de ser sancionado, pues no sé si lo hayan hecho, pero deberían de hacerlo, porque al final de cuentas la individualización de la norma, cuando uno cree que hay una conducta que es indebida, pues tiene que llevarse a los hechos. Obviamente a los comunicadores, ustedes toca hacer la crítica, ignoro si en el caso del oficialismo ha habido una acción legal, pero si creen que hay un agravio en ese sentido que afecte la certeza, me parece que tendrían que hacerlo. Pues sí, no sé qué está haciendo, creo que nada, Morena, ni el gobierno. En todo caso, ese es su problema. El asunto es que a alguien como yo sí le parece que es un asunto de interés público. Es una reunión que ya la confirmó el propio Jesús Zambrano, una reunión que ventiló la gobernadora de Campeche, más allá de las razones jurídicas que pueden llevar a que sea denunciada por revelar, pero el hecho cierto es que hubo esa reunión, y por eso lo pregunto, Gustavo, porque si el árbitro electoral
actúa de manera facciosa, entonces quien conspira contra la democracia es ese árbitro. Mira, no podría llegar hasta allá, Álvaro, porque no ha trascendido, al menos no con certeza, qué se trató, qué se acordó, tal vez nunca lo sabremos. Lo que coincido contigo totalmente es que ese tipo de reuniones pues se apartan de la ortodoxia, para empezar, política, y segundo, pues como dice el refrán mexicano, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Aún asumiendo que no haya ningún tema indebido, pues efectivamente pueden generar suspicacias, y con razón. Entonces, creo que sería bien recomendable, si es que no lo existe, que en los próximos meses y años el árbitro electoral buscara tener reglamentado perfectamente qué tipo de interacciones se tienen con personas ajenas al árbitro, sobre todo si son partes interesadas. A mí no me escandaliza que se reúna un presidente o un consejero o un vocal ejecutivo del INE con varios presidentes de partidos. Creo que es algo cotidiano, es parte de su función tener Así una es. comunicación. Lo que sí coincido contigo, que tendría que estar como mínimo reportado cada vez que se lleva a cabo, y preferentemente desarrollarse en un ámbito totalmente público, transparente, informado, de tal manera que los que están en otra circunstancia partidaria, pues en el menor de los casos puedan pedir un trato similar, ¿verdad? Una audiencia de las mismas características. Entonces, yo creo que este evento, cuando menos, sí tiene que ser algo que marque un cambio de conducta institucional, y que seguramente, Álvaro, espero sirva para que los consejeros que permanecen y los que lleguen a partir de marzo puedan ser extremadamente cuidadosos de que cada una de sus acciones sirva precisamente a estos principios del órgano electoral que tú ya referías, y que me parece que en lo esencial se han cubierto, y que es muy lamentable que una acción, así sea accidental, pueda poner en tela de duda la imparcialidad del órgano electoral. Sí, no, nadie niega. Ya vemos con su carita incómoda a Gustavo de Hoyos. Ya quería que acabara toda esta plática, toda esta entrevista, en una situación que es más que evidente. Pero por supuesto que no está bien que se reúna el árbitro electoral con los 3 dirigentes a escondidas. Pues, ¿qué querían planear? ¿O qué están planeando? Eso simplemente devela, y más bien revela, que no existe árbitro en el INE. Más bien, hay un trabajador de la oposición en el INE. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.